Buenas tardes a todos. Comenzamos nuestro ciclo de actividades, así como lo dijo Ignacia, organizado por la Federación. Hoy día les llegó el correo electrónico y probablemente les llegó el apunte. Probablemente muchos de ustedes no lo han leído, se debe entender porque llegó en el día de hoy, pero van a tener tiempo suficiente como para poder leerlo durante la semana y de esa forma poder ir aclarando algunos conceptos que vamos a ir hablando en esta sesión. Así es que traten de darle una leída al apunte, es muy importante porque hay ciertos conceptos muy interesantes que es importante que ustedes los sepan. Lo otro es que es recordarle que estas sesiones que vamos a realizar, que son estas 3 sesiones, vamos a hablar sobre la técnica deportiva, ¿cierto? La técnica como concepto de técnica, vamos a hablar sobre táctica, que va a ser la sesión siguiente, y vamos a hablar sobre estrategia, que es la subsiguiente sesión. Conceptos que generalmente los escuchamos, hemos oído hablar de ellos, pero a veces no logramos darle sentido cuando necesitamos trabajarlo. Espero que la presentación se vea bien en la pantalla de ustedes, por lo menos en las cámaras que tengo acá adelante. Si me levantan el dedo de esta forma, para indicar que sí, efectivamente están viendo la presentación. ¿Sí? ¿La ven todos? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Bueno, las recomendaciones ya ustedes las vieron, ¿cierto? La idea es mantener los micrófonos apagados. Las preguntas las pueden hacer directamente en el chat y al final de la sesión los vamos a responder. Si hay algún problema de técnico, por favor también avísenos si es que hay algo que se pierde y podamos retomar nuevamente la sesión. Cualquier cosa que ocurra, si es que yo me desconecto porque se cortó la luz, voy a tratar de conectarme inmediatamente y Ignacia va a entregar información que sea necesaria para ustedes. Comencemos entonces. Dentro del apunte, lo primero que nosotros tenemos que resolver o analizar es el concepto de la técnica. Existen muchas definiciones sobre el concepto de la técnica. Yo tomé 2, principalmente Ossolin y Grosser. Ossolin principalmente porque es como mi alma mater, ¿cierto? Es por lo que yo generalmente tomo algunos elementos que son teóricos. Les recomiendo el libro de Ossolin, donde él define lo que es la técnica deportiva. La define como que es el modo más racional y efectivo posible de realizar los ejercicios. Así como Grosser, el año 82, lo define como el modelo ideal de un movimiento relativo a una disciplina deportiva. Sabemos que desde el punto de vista del concepto de técnica existen muchas definiciones o muchos elementos técnicos. Dependiendo de dónde yo quiero utilizar este elemento técnico, es como voy a determinar una definición. Así es como existe la definición técnica, a lo mejor para un médico que está en una operación quirúrgica, ¿cierto? Él tiene su técnica determinada para poder realizar ese procedimiento. Si alguien está poniendo las baldosas en una construcción, obviamente que él tiene una técnica determinada para poder colocar esas baldosas en ese lugar. Por lo tanto, la definición es clara. Cuando se ven movimientos que son característicos de una disciplina, uno la puede definir como un elemento técnico. Y la técnica simplemente consiste en transformar un modelo que es natural a través de un estudio científico, como por ejemplo la biomecánica, y nosotros podemos mejorar ese modelo para construirlo en una habilidad técnica. Como se muestra en la lámina que está ahí adelante, Ignacia, a ver si puedes ir admitiendo a la gente que aparece ahí, porque me aparece en la pantalla al frente. Sí, sí. Como en la figura de nuestra lámina, ¿cierto? A través de un patrón motor que es caminar, yo puedo mejorar ese patrón, hacerlo más eficiente y poder construirlo, por ejemplo, ahí en el modelo técnico de la marcha, que es una modalidad de competencia atlética, ¿cierto? Entonces, a través de un modelo natural, yo lo transformo para convertirlo en un modelo técnico. Ahora,
cada uno del punto de vista del deporte, cada deporte tiene un modelo técnico determinado. Ahí yo puse algunas fotografías de algunas disciplinas deportivas y que generalmente la técnica es lo que nosotros observamos en estas disciplinas deportivas, porque ahora nos vamos a enfocar netamente en lo que tiene que ver con el deporte. Si yo veo, como aparece en la fotografía, dos karatecas haciendo ciertos movimientos, yo inmediatamente asocio que ese modelo técnico o ese patrón técnico corresponde a ese deporte. Lo mismo pasa en el tenis de mesa. Cuando yo veo cómo se mueve un deportista y cómo maneja el implemento, puedo definir de que ese patrón o ese movimiento técnico corresponde a un deporte u otro. Es muy observable y es muy notorio. Cuando ustedes ven un jugador de fútbol, cómo mueve el balón, cómo se mueve dentro del campo, nosotros podemos determinar que ese modelo técnico corresponde a esa disciplina. Obviamente que si yo tengo un modelo técnico atlético y trato de jugar fútbol, salud, por supuesto que ese modelo técnico no va a ser apropiado para esa disciplina deportiva. Por eso es lo que nos junta ahora en esta capacitación, es poder entender principalmente el modelo técnico que está relacionado con el tiro con arco. Entonces la idea es un poquito que entiendan cuáles son las definiciones, o sea, la forma más ideal en que yo me muevo para hacerlo más eficiente en una disciplina deportiva es lo que nosotros entendemos con el concepto de técnica. Voy a cambiar de lámina. Entonces, cuando yo desarrollo este modelo técnico, ¿se escucha bien? Ok. Cuando yo ya tengo definido este modelo técnico, ¿qué es lo que me permite este modelo técnico? ¿O qué es lo que me permite esta técnica? Bueno, la técnica lo que me permite es rendir en el deporte, siguiendo un modelo determinado. Como yo pongo ahí la lámina, la primera figura es un modelo tridimensional, ¿cierto? Y ese modelo tridimensional, a través de la biomecánica o cualquier ciencia, hay muchas ciencias que aportan al deporte, que permiten perfeccionar este movimiento técnico, este modelo técnico, me permiten determinar un modelo técnico para un deporte en particular. Ahora, cuando ese modelo técnico, ese movimiento técnico es bueno, se denomina habilidad técnica. Seguramente ustedes muchas veces han escuchado, ven a alguien jugando la pelota y la maneja muy bien y ustedes dicen, ese chico tiene habilidad. Efectivamente, mientras más se acerque este modelo, este movimiento a este modelo ideal, nosotros podemos decir que es una buena habilidad, que ese deportista tiene buena habilidad. Entonces es muy importante tener claro eso. Cuando entre más perfeccionado es este patrón motor, este movimiento motor o esta técnica de un deporte, es lo que nosotros vamos a denominar habilidad técnica. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que pueden tener una buena habilidad técnica o tener un buen gesto técnico? Que lo vamos a ver ahora en la lámina siguiente. Yo aquí puse dos elementos importantes, que cuáles son los beneficios de un buen desarrollo o una buena habilidad técnica. La primera es poder mantener el planteamiento táctico y estratégico. Recuerden que esto lo vamos a hablar en la próxima sesión, que vamos a hablar de táctica, y en la subsiguiente vamos a hablar de estrategia, pero igual lo voy a adelantar un poquito para que ustedes lo vayan entendiendo. En la medida de que mi gesto técnico o mis recursos técnicos sean mayores, más posibilidades tácticas yo tengo en un evento deportivo. Entendiendo como la táctica como cómo muevo las piezas en el juego o en el deporte, cómo muevo las piezas para poder obtener la victoria. O qué decisiones puedo tomar yo, dependiendo de todos estos recursos técnicos que tengo, todos estos movimientos perfeccionados que yo tengo, me va a permitir tomar mejores decisiones en el momento en que ocurra alguna situación en la cual deba tomar alguna decisión, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Y por otro lado, un buen recurso técnico, una buena habilidad técnica, me permite generar un plan estratégico adecuado. Estrategia entendida como el gran programa de planificación, que ese, en cierto modo, es lo que es estrategia, es
juntar todos los elementos necesarios para yo poder tener un buen resultado en una actividad deportiva, porque lo estamos viendo desde el punto de vista del deporte. Por lo tanto, entre más recursos técnicos yo tengo, o son de mejor calidad, más fácil va a ser mi planteamiento estratégico para una competencia, que puede ser una competencia local, una competencia internacional, o puede ser un ciclo, dentro de un ciclo olímpico, o dentro de ciclos de competencia de 2 o 3 años. Entonces es muy importante. Por otro lado, también es importante que si mi gesto técnico, mi habilidad técnica es buena, es de buen nivel, está muy bien trabajada, nosotros le llamamos estabilidad técnica, esto me va a permitir que frente a modificaciones internas o frente a modificaciones externas, yo voy a seguir manteniendo mi calidad técnica. ¿Qué modificaciones internas pueden ocurrir? Agotamiento físico, estrés, o cualquier situación interna que puede tener el deportista. Y frente a modificaciones externas, ¿qué pasa si está lloviendo? Si el clima no es adecuado, si tengo que tomar un vuelo de avión que tiene muchas escalas, o que definitivamente el vuelo o los traslados son agotadores. Entonces, frente a esas situaciones de estrés, o situaciones internas que pueden generar modificaciones, yo voy a seguir manteniendo mi estabilidad técnica, porque está bien trabajada, porque la habilidad está bien lograda, y frente a cualquier situación externa o interna, yo la voy a poder seguir manteniendo. Entonces, eso es un beneficio muy importante, y por eso es importante el trabajo técnico, porque me permite tener una estabilidad técnica en cualquier situación que se presente. Ahora, ¿cómo se establece el modelo ideal de técnica? Bueno, nosotros recurrimos a ciencias, a todas estas ciencias asociadas al deporte y principalmente la biomecánica. A través del estudio biomecánico, ¿cierto? Nosotros podemos determinar cuál es el mejor patrón o el mejor modelo que se puede utilizar para un deporte determinado. En el caso nuestro, en el tiro con arco, ¿cierto? A través de ciertos estudios o de muchos estudios biomecánicos, nosotros podemos determinar cuáles son los movimientos adecuados desde el punto de vista de ahorro energético o de eficiencia mecánica para poder tener un buen desempeño técnico. Ahora, este modelo ideal que nosotros aprendemos, ¿cierto? No es que ese modelo ideal se mantenga siempre, es imposible, porque el modelo ideal, como yo lo pongo en la imagen de un niño que tiene 2 o 3 años, probablemente cuando sea joven o cuando sea adulto, ese modelo ideal va a ir cambiando. Nosotros aprendemos este modelo ideal, pero en la medida que vaya avanzando dentro de este largo tiempo de desarrollo deportivo, este modelo va a ir cambiando porque se va a ir adaptando a esta persona que va creciendo y se va desarrollando a través de las distintas etapas de la vida. Si se fijan, ahí en la imagen yo pongo, hay 2 kanji o ideogramas japoneses, y hay 2. Si se fijan, esos 2 ideogramas o kanjis significan exactamente lo mismo. Significa forma, pero tienen una diferencia, que el kanji que está arriba, de forma, es la forma o el modelo que nosotros aprendemos, que los niños aprenden, que lo aprendemos por primera vez, cuando nos dicen el movimiento es así, así y así, y los chicos repiten ese modelo, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Por lo tanto, es un modelo que corresponde a la forma básica. Pero el segundo kanji, el que ven un poco más abajo, significa exactamente lo mismo, es forma, pero esa forma es una forma personalizada, es cómo el deportista interpreta la técnica, o cómo la siente, o cómo la personaliza, y por eso es importante. Si se fija la definición abajo, la voy a leer, porque generalmente no me aprendo mucho las cosas de memoria. Dice, el modelo ideal es transitorio, por lo que es más importante crear un modelo que se ajuste al reglamento y que permita obtener el máximo rendimiento con su ejecución durante la competencia en cada etapa de la vida. Por lo tanto, el modelo que yo aprendí cuando era pequeño no es el mismo modelo que voy a tener cuando sea más grande, porque lo más probable es que yo lo voy a ir personalizando y lo voy a ir adaptando para que se ajuste a mi realidad como persona, somáticamente, ¿cierto? Por eso es importante generalmente el concepto de que
¿Quién se ajusta a qué? ¿La técnica se ajusta a la persona o la persona a la técnica? Lo que se ajusta es, la técnica se ajusta a la persona, porque si no, no tendríamos para Archery, por ejemplo. Si la técnica está determinada y que es de una forma que está estructurada y es súper rígida, entonces no tendríamos ningún tipo de variación. Y ustedes saben perfectamente que en el tiro con arco vemos muchos modelos técnicos que son totalmente distintos, porque ya son personalizados. Por eso es muy importante no copiar, no copiar lo que hace otro deportista, porque ese modelo o esa forma o ese patrón le sirve a él y probablemente no me sirve a mí. Por eso es importante mantenerse dentro del modelo técnico inicial y ese modelo va a ir evolucionando en la medida que nosotros vayamos evolucionando en el tiempo. Por eso ahí se muestra en las imágenes, y yo pongo ahí un ejemplo que por lo menos a mí no me gusta, a él le ha dado resultado, pero para mí, a mí no me gusta, ¿cierto? Para mí es la línea que se da ahí, donde generalmente se da este modelo personal, donde la persona está bien parada, ¿cierto? Está formando la T como corresponde y hace su técnica. Y tenemos a Rio White al lado, donde está todo doblado, disparando. Bueno, probablemente a él le funcione, y le funciona, digamos. Pero desde el punto de vista de la iniciación, que es la tarea que nos convoca a nosotros, es mantener ojalá una estructura y una línea técnica adecuada. Que después el deportista la desarme y que le funcione porque ya la desarmó, bueno, ya no es nuestro problema. Pero sí, recuerden que esto es desde el punto de vista de la iniciación, la técnica dentro de la iniciación. Entonces debemos ser tajantes y majaderos en enseñar el modelo correcto de técnica a nuestros niños. Que después se vayan personalizando, eso ya es un asunto a revisar. Vamos con la siguiente. Me toma un segundito cambiarlas porque como estoy con dos pantallas. Ok, vamos acá. Y esto es muy importante. Muchos, quizás algunos estuvieron en la presentación que hizo World Archery hace un par de días sobre lo que es la preparación física, ¿cierto? Y qué herramientas podían entregarnos la preparación física desde el punto de vista de la situación pandémica en la que nos encontramos y qué trabajo podemos hacer en casa. Bueno, así como quien presentó esto, obviamente defiende la preparación física porque él es un preparador físico y todos los preparadores físicos la van a defender a regañadientes y muy firmemente porque para ellos es muy importante la preparación física. Pero yo solo quiero que entiendan que la preparación física es importante porque debe construirse este modelo técnico, este modelo correcto, ayudado por la preparación física. Una adecuada preparación física permite que los deportistas soportar las cargas de trabajo técnica, como dice el texto. Se hace la necesidad de desarrollar las capacidades condicionantes de fuerza, velocidad, resistencia y coordinación. Pero hay que tener en cuenta, recuerden que lo que tiene que ver con las etapas del desarrollo humano, ¿cierto? Desde que somos bebés hasta que somos adultos, nosotros pasamos por distintas instancias y cada una de esas instancias tiene una etapa sensible que la idea es poder desarrollarlas en esa etapa. Después les voy a entregar un texto, les vamos a mandar información sobre qué se debe enseñar desde el punto de vista de la preparación física dentro de las distintas etapas de desarrollo del ser humano, para que un poquito vayan entendiendo de qué elementos debo trabajar dependiendo de la edad del deportista que tengo, porque si tengo un niño no puedo trabajar fuerza explosiva porque todavía sus capacidades no están desarrolladas, entonces es importante enfocarse en qué elementos debo enseñar. Pero aquí quiero que lo entiendan como el moldecito que pongo ahí abajo en la figura, donde esta forma de lo que yo les había hablado, esta forma técnica de papel, ¿cierto? Si yo la hago soportar con un buen trabajo físico o preparo mi cuerpo o el cuerpo de los deportistas, de nuestros niños, para que sean capaces de soportar el trabajo técnico, voy a construir un modelo mucho más fuerte y que va a resistir mucho más tiempo. Imagínense el moldecito de papel mojado después de mojarse, cómo se desarma y se deforma. Bueno, esto es lo mismo ocurre con la técnica. Si tu cuerpo no está preparado para soportar una carga técnica, una carga de trabajo táctica o incluso las competencias, ese molde se va a desarmar y no va a lograr soportar esta carga técnica que debe soportar durante toda la competencia, que lo hablamos hace un rato en cuáles son los beneficios de la técnica, ¿cierto? Es poder, no importa lo que pase,
mi estabilidad técnica se debe mantener. Por eso es muy importante que la preparación técnica debe ir de mano de una buena preparación física y no hay que dejarla de lado. Vamos a la siguiente. El análisis de la habilidad técnica. Esto es como bien técnico, pero voy a tratar de que lo entiendan, porque lo traté de graficar lo más pedagógico posible, ¿cierto? Dentro de lo que es la habilidad técnica, ¿se acuerdan que dijimos que mientras mejoro el patrón de movimiento o el patrón de la técnica, más se va acercando a este modelo ideal? Es lo que se conoce como habilidad técnica. Entonces, ¿cómo yo reviso si esta habilidad técnica está dentro de este molde que nosotros queremos construir, o este molde que se determinó, que nos indica cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, dentro del análisis de la habilidad técnica tenemos dos formas de valorar esta habilidad. Uno es la valoración externa, que es la que hacen siempre ustedes. Y lo más seguro que todos saben esto. ¿Cuál es la evaluación externa? Es lo que ustedes observan. Cuando enseñan un ejercicio técnico a un deportista, lo que hacen después es verlo y ver si esa ejecución técnica se ajusta al modelo que ustedes están enseñando. Por eso es importante tener claro cuál es el modelo que yo quiero enseñar, ¿cierto? Y que lo vamos a ver un poquito, que incluso dentro del tiro con arco hay distintos modelos. Entonces, dependiendo del modelo que yo quiero enseñar, es como hago esta valoración externa. Y es donde nosotros nos vamos a quedar mucho más tiempo. Es lo que yo observo, reviso cada movimiento y veo que esté dentro de este patrón, entre comillas, que es el modelo ideal. Pero también existe esta valoración interna. Esta valoración interna es súper difícil determinarla, porque es lo que ocurre dentro del deportista. Ahí yo puse algunos ejemplos, ¿cierto? Donde se hacen electromiografía para saber que cuando el deportista está haciendo alguna contracción muscular, determinar cómo están funcionando internamente los músculos, cuál es el nivel de contracción o cuál es el nivel de músculos que están trabajando. Ahora, esto es para que lo entiendan, esto es ya mucho más avanzado, pero generalmente nosotros en etapa de iniciación nos quedamos más con la valoración externa, lo que nosotros somos capaces de ver y que podemos corregir en términos de lo que creemos dentro de este patrón o este molde adecuado para el tiro con arco en este caso. Y hay que tener claro, desde el punto de vista de la técnica, hay dos valoraciones que son súper importantes. Uno es la valoración como la forma y lo otro es el contenido. O sea, cuando ustedes enseñan una técnica, el deportista debe entender para qué esa técnica, cuál es la función que cumple esa técnica, ¿cierto? Para que él entienda y genere ciertos procesos internos de poder entender cuál es el motivo fundamental de por qué la liberación es de esa forma, por qué el movimiento de finalización de esa forma, por qué el brazo de arco se debe mantener siempre hacia el frente. Y el deportista, una vez que entiende cuál es el contenido de la técnica que ustedes le están enseñando, van a poder tener un aprendizaje mucho mejor. Entonces, muy importante eso, no solamente enseñar el movimiento por el movimiento, sino que el deportista sea capaz de entender cuál es la función de ese movimiento. Entonces, ahí, esto es solamente para que lo logren entender. Acá yo pongo algunos ejemplos de valoraciones externas, que es la que van a utilizar siempre ustedes. Generalmente van a utilizar esta, a no ser que quieran hacer un estudio electromiográfico o utilizar algún tipo de tecnología para poder ver qué hay dentro del punto de vista muscular, dónde ocurre la tensión máxima muscular, pero en etapas de iniciación no es tan importante. Pero sí, aquí yo les pongo algunas fotografías, ¿cierto?, donde está la función del entrenador desde el punto de vista de esta valoración externa. Distintos ángulos de dónde verla, distintas tecnologías que se utilizan para poder hacer esta valoración externa, cámaras, ¿cierto?, grabaciones, observaciones de distintos ángulos, teniendo en cuenta de dónde voy a mirar y cuál es la seguridad que debo tener, dónde me voy a parar para poder hacer la observación. No me voy a parar delante de la flecha a observar cómo el arquero dispara. Ahí hay que tener ciertas medidas de seguridad. Pero aquí, para que ustedes entiendan, principalmente la valoración que más se hace, o que más van a hacer ustedes, es una valoración externa. Aquí yo puse dos ejemplos
Una es una valoración externa utilizando alguna aplicación. Algunos probablemente ya lo conocen. Un segundito, voy a... Ahí sí. Algunos ya lo conocen, que es una aplicación que se llama el Coach Eyes, que es una aplicación que lo que hace es hacer análisis de video. Esto me permite filmar al deportista, revisar el video. Tiene muchas herramientas que me permiten determinar ángulos, ¿cierto? Líneas, y ustedes pueden generar un respaldo, una retroalimentación para que el deportista haga evidente qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las correcciones que él debe hacer. Pero por otro lado, ya están existiendo actualmente otras herramientas, ¿cierto? Yo tengo una aplicación y tengo un par de cintillos que realizan evaluación de ciertos impulsos que ocurren en el cerebro, principalmente en el lóbulo frontal, donde está todo lo que tiene que ver con la atención, la concentración y el blink, el pestañeo de los ojos. Este modelo se llama Meanwave. Yo tengo otro que se llama el Golden Eyes o algo así, que son software que me permite leer es como un electroencefalograma, ¿cierto? Que me permite leer los impulsos eléctricos que se producen en ciertas zonas del cerebro, y estas herramientas me permiten ver el nivel de concentración, el nivel de atención, el nivel de relajación que tienen los deportistas. Obviamente que esto en un principio probablemente ustedes no lo van a usar. La idea es que en etapas de iniciación no es necesario, en cierto modo, ¿cierto? Como les dije anteriormente, nos vamos a guiar mucho más por una observación más externa que interna. Pero quizás en el futuro podrían utilizarlo. Ya es una herramienta que están utilizando muchos entrenadores, pero sí a nivel de alto rendimiento. Ahora, el significado de la técnica en distintos deportes, que esto es un poquito lo que había mencionado antes. Dependiendo del deporte, es el significado que va a tener la técnica. O sea, si mi deporte es atletismo, si mi deporte es fútbol, si mi deporte es hockey, cada una de estas disciplinas deportivas va a tener un análisis distinto, porque en términos de uso de energía, en el término de uso de las palancas, en el término de en qué momento hay una activación muscular determinada, o en qué momento hay una acción dinámica determinada, ¿cierto? Eso va a depender del análisis que yo hago en el deporte. Pero en el tiro con arco también, a pesar que... en el atletismo, por ejemplo, el lanzamiento de la bala se puede tomar de dos formas. Es en qué momento hago el máximo impulso o en qué momento debo girar para hacer que la bala salte más lejos. O sea, es el atletismo, es un deporte, y este deporte tiene dos análisis totalmente distintos. Bueno, en el tiro con arco también ocurre lo mismo. Probablemente la técnica en general puede ser transversal a cualquier disciplina, como yo lo pongo ahí en el gráfico. En el arco compuesto, o en el arco instintivo, o en el arco recurvo, pueden tener elementos similares, y pues generalmente tienen elementos similares, ¿cierto? En términos de postura, pueden tener variaciones de cómo tomo la cuerda, si la tomo con el pulgar, la tomo con 3 dedos, la tomo con un gatillo, pero es cierto, hay elementos que son comunes, pero a pesar de ser el mismo deporte, hay cosas técnicas que son distintas, ¿cierto? Hay elementos técnicos distintos, por lo tanto, dentro de nuestro mismo deporte también se genera una diferencia. Ahora, cuando uno se pregunta, bueno, el tiro con arco, ¿qué tipo de deporte es? Y muchas veces se genera esta pregunta. Bueno, el tiro con arco se considera como un deporte de arte competitivo, porque es un deporte de precisión. Es lo mismo que ocurre con deportes como los saltos ornamentales, el patinaje artístico, la especialidad de kata en karate, ¿cierto? Porque son deportes muy técnicos. El tiro con arco es un deporte técnico, y por lo tanto cae dentro de esta disciplina o esta clasificación deportiva que se llama arte competitivo. Entonces, los deportes de arte competitivo, ¿cuál es el objetivo que tienen? En el caso del tiro con arco, a través de la técnica, es aumentar la precisión. Recuerden que nosotros debemos disparar una flecha, esa flecha vuela, ¿cierto?, a través de un espacio y debe caer siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, dentro de lo que es el arte competitivo, el tiro con arco es un deporte de precisión.
y que dentro del mismo deporte tiene ciertos elementos distintos porque tiene modalidades distintas que pueden generar diferencias. Otra cosa muy importante que siempre, que lo escuché el otro día, esto es como al margen solamente, ¿qué tipo de deporte es el tiro con arco? Algunos dicen de fuerza, otros dicen de esto, otros dicen de resistencia. En mi opinión, el tiro con arco es un deporte de resistencia. Si bien es cierto, tiene un elemento de fuerza que es muy importante porque debemos abrir el arco y disparar en muchas oportunidades, es de resistencia porque tenemos que disparar muchas veces. No disparamos 4, 5, 6 veces. Ahí sería un deporte de fuerza. Pero como es un deporte que dura mucho, la competencia es muy larga, y cuando hay competencias internacionales son muchos días, el tiro con arco es un deporte de resistencia que tiene un componente de resistencia a la fuerza muy importante. Pero es muy importante la resistencia. Algunos dicen que es de fuerza. Bueno, ahí va a estar la discusión por mucho tiempo. Vamos bien en el tiempo. Siguiente lámina. Perfecto. ¿Cómo valoro yo la técnica? Aquí tengo dos tipos de valoraciones. Uno es la valoración formal de la técnica y la otra es la valoración real. Y ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Bueno, la valoración formal es la valoración que evalúa cómo se mueve el deportista. Y dependiendo de cómo se mueve el deportista de acuerdo a ese patrón técnico ideal, es el resultado que va a tener el deportista o la valoración que va a tener el deportista en una competencia, por ejemplo. En cambio, la valoración real es independiente, un poco independiente de cómo es el gesto técnico, lo que se valora es el resultado. Por eso, en el tiro con arco, nuestro deporte del tiro con arco, tiene una valoración indirecta, o una valoración real o indirecta, porque se valora sobre el resultado. Muchas veces yo puedo tener un error técnico, pero si la flecha cae en el 10, el valor es 10 y eso es lo que vale. Ese es el resultado que yo obtengo. Yo puedo hacer una técnica en una competencia de campo y puedo hacer una técnica perfecta y la flecha puede pasar por al lado del parapeto, ¿cierto? Y a pesar de que mi percepción es que fue una buena técnica, el resultado fue fuera del parapeto, lo cual es un 0. Entonces, ahí deben tener claro ustedes para cuando organicen los objetivos de sus clases o los objetivos que se van a plantear durante su temporada, es entender que si es cierto, debemos acercarnos más al modelo técnico o al patrón ideal, porque en el tiro con arco, al acercarse más a este modelo ideal, me va a permitir tener mejor precisión. Recuerden que el objetivo del tiro con arco es hacer que la flecha vuele siempre por el mismo lugar. Si la flecha vuela siempre por el mismo lugar, va a caer siempre en el mismo lugar, o muy cerca, digamos. Para eso es la agrupación. Por lo tanto, deben entender, esto es solamente para que entiendan, de que el tiro con arco tiene estos dos tipos de valoraciones. Y por eso, lo más probable es que ustedes tengan un modelo ideal que siempre están enseñando. Enseñan cómo pararse, enseñan cómo colocar la flecha, enseñan cómo tomar el arco, cómo colocar los dedos en la cuerda, o cómo poner el gatillo en la cuerda, cuál es la forma más adecuada de poner el gatillo. Si yo pongo el gatillo, ¿dónde va a estar mi dedo? Vamos a estar poniendo el gatillo y con el dedo presionando el gatillo de tal forma que se puede liberar accidentalmente la flecha. O si uso un arco tradicional oriental, ¿cómo va el dedo ubicado adecuadamente en la cuerda? Recuerden que se usa un anillo alrededor del dedo gordo para poder tomar la cuerda y no tener dolor. Cómo levantar el arco, cómo alinear la cuerda, cómo apuntar si es que usa mira, o qué referencia utiliza si es que utiliza un arco que no tiene mira, y simplemente disparar la flecha. Ahora, generalmente en las etapas iniciales, en la iniciación, cuando ustedes trabajan con deportistas que nunca han hecho tiro con arco, o son sus primeros pasos dentro de este deporte, siempre debe ser lo más fácil posible. Yo puse ahí una figurita, ¿cierto?, que generalmente no debe ser complejo. Cuando los deportistas se introducen en este deporte, debe ser fácil, debe ser entretenido y no debe ser nada complicado para ellos. Por eso, ahí yo lo destaqué
en 1, 2, 3, en 6 pasos, donde hay una preparación del tiro, ¿cierto? Se coloca la flecha, se tensiona el arco, se apunta, se suelta y el balanceo del arco. Y listo, y eso es suficiente. Como lo vi el otro día en un entrenador de un club amigo del norte, ¿cierto? Pedro, él hace su clase y explica para gente que nunca ha hecho tiro con arco la forma más sencilla, 4 o 5 pasos, y no más que eso. No necesita más detalle un deportista que se está introduciendo o está llegando por primera vez al tiro con arco. Debe ser lo más sencillo, porque disparar una flecha debe ser sencillo para el que está ingresando. Por eso yo pongo ahí en el ladito algunos pasos, ¿cierto? Algunos pueden tener 6, 7, otros pueden tener 11, y cuando hacemos un análisis más profundo del disparo podemos ver que tienen muchas partes, pero a nivel de iniciación tratan de ser lo más simple posible, lo menos complejo, y tratando de acercarnos a este patrón, a este modelo ideal de la técnica. Aquí yo les pongo el monito, ¿cierto?, de cuál es el modelo o el patrón ideal. Obviamente que la mayoría de estos no están dentro del patrón ideal, ¿cierto?, desde el punto de vista de la liberación de la cuerda, desde el punto de vista de la postura. ¿Para qué decir la posición que está acá al final de la chica que está abriendo el arco? Que obviamente es una foto de modelaje, no es de deporte. Gracias por la persona que entró recién. Pero sí, en la fotografía del medio, ¿cierto? Pues tenemos dos opciones, la cual obviamente que nosotros nos vamos a quedar por el modelo más adecuado, ¿cierto? Que se ajuste a este modelo que nosotros buscamos. Recuerden, aquí es independiente de la modalidad deportiva dentro del tiro con arco. Si es arco compuesto, si es arco recurvo, si es arco instintivo, raso, tradicional, da exactamente lo mismo. Lo que estamos hablando aquí es en que entiendan la importancia del modelo técnico, la importancia de la técnica dentro de un deporte. No importa el deporte que sea, ¿cierto? Pero aquí obviamente lo estamos encasillando dentro del tiro con arco, pero es entender que debemos acercarnos a este modelo ideal o perfecto, que nunca se va a conseguir, que nunca se va a lograr, pero que me va a permitir ser más eficiente, ¿cierto? Y poder tener mejor precisión. Y es por eso que cuando ustedes trabajen con sus deportistas de iniciación, es importante tener una pauta de evaluación. Cuando yo no evalúo, es muy difícil poder determinar el progreso. Entonces, se hace necesario que ustedes tengan una pauta de evaluación. ¿Cuál pauta? La que quieran. Ustedes pueden meterse en internet y van a encontrar 10.000 pautas de evaluación. O las pueden crear ustedes, dependiendo de estos pasos que ustedes han diseñado o han tomado para poder enseñar la técnica. La pueden colocar en una hoja, ¿cierto? Y evaluar a esos deportistas para determinar si esos pasos o esas partes dentro del modelo técnico se ajustan al modelo que ustedes creen que es adecuado para tener un buen resultado. Entonces, aquí yo pongo un ejemplo, esto es solamente un ejemplo, de todos los puntos que nosotros evaluamos, que la utilizamos en el campamento sub-20, ¿cierto? De todos los puntos que nosotros evaluamos del deportista. Y qué modelos debe trabajar, qué modelos debe corregir, y qué elemento técnico está bien y debe continuar con eso. Muy sencillo, existe mucha información sobre la forma en que ustedes pueden evaluar. Después les voy a mostrar unos elementos metodológicos muy buenos, probablemente algunos los usen, que es lo que yo recomiendo en términos de iniciación. Ahora, desde el punto de vista del entrenamiento de la técnica, ¿cierto? Recuerden que hablamos de los factores internos y externos. ¿Por qué es importante cuando yo les hablé del análisis de la técnica? Bueno, cuando ustedes logran analizar la técnica dentro de este patrón ideal, me permite mejorar esa habilidad técnica. Porque si yo no tengo claro cuál es el modelo que debo enseñar en todas las modalidades de tiro con arco, incluso disparándole al disco, si yo no tengo ese modelo adecuado, es muy difícil mejorar. Porque si no, nos vamos a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y nunca vamos a lograr mejoras, porque no tengo el análisis claro de este modelo técnico. Bueno, la forma de mejorar este modelo técnico es a través de 3 elementos, que es el motor, el perceptivo y el decisional. Estos 3 elementos deben desarrollarse juntos, siempre. Desde el punto de vista motor, cuando yo enseño la forma o la técnica, no me tengo que limitar solamente a enseñar la forma o el modelo o el movimiento, sino que tengo que enseñarle al deportista también de que debe ser perceptivo y que debe ser decisional. Es perceptivo entendido de
lograr interpretar la información que recibe él y que esa información le permita tomar decisiones. Les voy a dar un ejemplo, solamente para que ustedes entiendan en qué consiste, en que estos tres elementos deben crecer en forma debe crecer en forma similar dentro de mi proceso de aprendizaje, porque mi deportista debe ser capaz de percibir lo que está ocurriendo en su entorno y debe ser capaz de tomar decisiones también. Un ejemplo, supongamos que están compitiendo, esto es una competencia en categoría infantil A, ¿cierto? Los más chiquititos, el deportista tiene un movimiento técnico adecuado, ¿cierto? Y está lloviendo, no, hay viento, mejor dicho, y el viento está de derecha a izquierda, por lo tanto la bandera se está moviendo. Entonces el deportista percibe que la bandera se está moviendo porque hay viento, ¿cierto? Percibe. Por lo tanto el deportista, frente a esa observación que está haciendo, debe tomar una decisión. Dispara con el viento o espera que pase el viento y dispara, o simplemente, como había dicho anteriormente, el viento se está moviendo, debe disparar y si la bandera se está moviendo debe tomar una decisión, dónde debe apuntar y ejecutar el disparo. Por lo tanto, dentro del proceso técnico deben haber procesos de percepción de lo que ocurre para que el deportista pueda tomar una decisión adecuada. Y la idea del crecimiento de estos tres elementos cuando se entrena la técnica es que el deportista sea una persona, un chico, un juvenil o un adulto que sea capaz de adaptarse a las circunstancias o a las situaciones. Si el deportista no es capaz de percibir qué está ocurriendo en su entorno, es muy difícil que pueda tomar buenas decisiones. Y puede hacer una ejecución con una mala decisión. Por eso es muy importante que frente a distintas situaciones, como lo habíamos dicho al principio, que está lloviendo, que hay mucho viento, el deportista frente a esas situaciones debe tomar una decisión. Entonces es muy importante cuando yo enseño o mejoro esta habilidad técnica, el deportista debe ser capaz también de crecer en estos otros dos aspectos, en la información que él lee de su entorno y en tomar decisiones. Desde el punto de vista de los requisitos, para la enseñanza de la técnica, bueno, aquí los voy a nombrar algunos, ¿cierto? Que es lo que ustedes ven ahí en la lámina. Dentro de lo que es el aprendizaje técnico, el más importante es la motivación. Un deportista que no está motivado en aprender es muy difícil. Puede aprender, pero el tránsito o el tiempo va a ser mucho más largo. Es mucho mejor siempre tener deportistas motivados para aprender. Entonces, ahí hay una tarea muy importante de ustedes como entrenadores, es que deben generar esta motivación de los deportistas. Tiene que ser una motivación tanto interna como externa, ¿cierto? Motivarlos. El nivel inicial de aprendizaje y experiencia. Y aquí es donde quiero remarcar un poco. Un deportista que ha estado en una etapa de aprendizaje, por ejemplo, en una escuela, y después pasa a otra etapa de aprendizaje, que pueden ser los CER, por ejemplo, voy a dar algunos nombres, es imposible que el deportista que viene de la escuela no haya aprendido algo. Algo tuvo que haber aprendido. Por lo tanto, ese aprendizaje inicial que tuvo debe ser aprovechado en esta siguiente etapa. No puedo yo como entrenador decir, no, es que ahora vamos a partir todo de cero, porque de ahí no aprendió absolutamente nada. No aprendió. Es imposible, porque todas las experiencias me generan un aprendizaje. Por lo tanto, siempre el lenguaje que nosotros debemos utilizar es, esto está bien y esto se debe mejorar. De esa forma es como nosotros debemos trabajar, porque el deportista es imposible que no haya tenido una experiencia previa. Voy a descompartir esta para mostrarles un video. Voy a mostrarles un video. Es importante que tengo que achuntarle al mouse. Okay. El video. Ok. Voy a compartir nuevamente la pantalla
2. ¿Ven todos la pantalla? Si me hacen con el dedito así, aparecen como una estrellita y hay un video chiquitito ahí. Ok, lo que quiero que vean es, este es un deportista de una escuela. Para que vean cuál es la información que tiene ese deportista de escuela. Probablemente puede que se vea con un poco de retraso, pero es, vean al deportista de escuela y proyéctenlo y determinen si ese deportista no sabe nada o no aprendió nada. Ese es un poquito el juego que quiero hacer. Voy a ejecutar el video entonces. Lo voy a colocar lo voy a poner desde el principio. Otra vez. ¿Se ve? Sí, Cristian, se ve. Ven la cara y reír. Muy bien. Ok. Muy bien. Siguiente. Lo voy a colocar otra vez. Ok, perfecto. Voy a compartir nuevamente la presentación. Ok, ¿volvió la presentación? Sí, Cristian. Sí, Ah, Cristian. perfecto. Entonces, lo que trato de mostrar es que el nivel de experiencia es importante y ese nivel de experiencia que tiene el deportista no puedo dejarla atrás. No puedo decirle, no, es que tú no aprendiste nada. Ah, porque tú estás con ese entrenador, entonces no aprendiste nada. No, debemos ser bien abiertos en el sentido de evaluar correctamente lo que estamos viendo. O sea, si tú me preguntas si esos deportistas tienen cosas buenas, tienen muchas cosas buenas. Dentro de mi modelo, de mi patrón, tienen muchas cosas buenas. ¿Tiene cosas que mejorar? Sí, tiene muchas cosas que mejorar. Pero es imposible decir está todo malo. Porque de esa forma estamos reinventando la rueda otra vez y vamos a seguir dando vueltas, vueltas, vueltas y nunca los deportistas van a avanzar. Entonces, por eso es importante que existan estos procesos y de estos procesos podamos hablar lenguajes comunes para que nuestros deportistas sigan el proceso y no detenerlo porque pensamos que está mal. Entonces, ahí hay un tema importante. El talento o la capacidad de aprendizaje, es importante que nuestros deportistas tengan la capacidad cognitiva de querer aprender y de poder aprender. Ajustarse a un reglamento. Nuestras modalidades de tiro con arco tienen reglamentos distintos y por lo tanto mi aprendizaje técnico se debe ajustar a ese reglamento. La capacidad de información o instrucción, o sea, quienes enseñan, debemos ser modelos adecuados o debemos utilizar las herramientas adecuadas para que efectivamente se produzca el aprendizaje. Cuando los deportistas no aprenden, debemos cuestionarnos y debemos evaluarlos, incluso nosotros, de qué está ocurriendo, qué proceso o qué elemento dentro de este proceso de enseñanza no está funcionando. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con los requisitos de la enseñanza, bueno, yo me quedo principalmente con la motivación, que es muy importante. Ahora, los otros también son importantes. O sea, el talento también es importante dentro del desarrollo deportivo. Existe el trabajo también, el trabajo duro. Pero también es importante la capacidad que tiene de aprender. Con respecto a la capacidad de aprendizaje, recuerden que nuestros chicos, mientras más elementos motores o mientras más movimientos tienen adquirido, más fácil es que aprendan después. Por eso las primeras etapas de aprendizaje son etapas de enseñanza multifactoriales, ¿cierto? Con muchos elementos que puedan motivar todos estos patrones motores y desarrollar estos patrones motores que después van a ser fáciles, que nos va a permitir enseñar mucho más fácilmente.
Ahora vamos del punto de vista de recomendaciones o del punto de vista de lo que podemos enseñar en el tiro con arco, que tiene que ver con el entrenamiento de la forma básica. Esto es no es un modelo impuesto para que ustedes se guíen por esto, sino que es más o menos, son lineamientos que se pueden utilizar, pero cada uno puede buscar cuál es su lineamiento técnico de la forma en que va a enseñar la técnica, ¿cierto? Yo tomo estos, que lo encuentro, que generalmente es lo que yo utilizo, desde mi modalidad. O sea, cada uno puede utilizar el procedimiento que más se le acomoda de acuerdo a su modalidad. Lo primero, cómo yo enseño las formas básicas, ¿cierto? El entrenamiento desde la postura hasta la soltada. Entrenamiento del disparo fácil. El entrenamiento de la correcta liberación de la cuerda, ya sea con los dedos, con el gatillo, el dedo gordo, cualquiera. Y la expansión. Un deportista inicial debería expander fácilmente, sin complicarlo, sin generarle tanto concepto de la activación, sino que simplemente el mover hacia atrás. Y dependiendo de la modalidad, porque generalmente en el arco compuesto llegan a tope, ¿cierto? Y mantienen ahí el tope, y después van a hacer la liberación con el gatillo, van a liberar la cuerda. O a no ser que usen backextension, donde sí necesitan hacer un movimiento de escápula para poder liberar la cuerda. Ahí después mis amigos de compuesto me van a corregir si es necesario. Pero generalmente estos pasos son súper básicos, súper sencillos. Entrenamiento de la postura hasta la soltada. Es fácil. A mí me tocó verlo en Corea, con el entrenador Kim, que llegaron unos chicos de intercambio, que son coreanos, coreanos de Estados Unidos, que tienen ascendencia coreana, y que una vez en la vida ellos van a Corea a conocer sus raíces y su historia. Y ellos llegan a estos campos de tiro con arco, y él les enseña tiro con arco, pero muy sencillo. 4 pasos o 5. 1, 2, 3, 4, y termina. Y eso es todo. Y logran entender ese concepto. Y es fácil, por eso es del entrenamiento desde la postura hasta la soltada. Tomo 1, 2, 3, 4, listo. Fácil, para que se motiven a realizar el deporte. Entrenamiento del disparo fácil, exactamente lo mismo. Algún juego, alguna actividad que ellos tomen el arco y disparen. 1, 2, 3, listo, y revientan un globo. Debe ser sencillo. Entrenamiento de la correcta liberación, entender la sensación de los dedos o la sensación de soltar el gatillo. Después vamos a dar una recomendación que escuché en una reunión de World Archery con respecto al arco compuesto. La expansión lo mismo. Para los iniciantes es el codo hacia atrás y listo, eso es fácil. Todo tiene que ser sencillo. Ahí yo puse un diagrama de lo que puede ser un disparo sencillo y fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos o 5, suficiente. Entrenamiento de la forma básica. Lo primero, ¿cierto? Practicar desde la posición hasta la apertura completa. ¿Cómo lo pueden trabajar? Lo pueden trabajar haciendo mímica, ¿cierto? Ustedes le enseñan al deportista, levantando los brazos y solamente moviendo las manos. También pueden trabajar la apertura con un arco, con un elástico, con una banda elástica. Recuerden que la banda elástica es el mejor amigo en la etapa de iniciación y también a nivel avanzado. Banda elástica, que aprendan a abrir, a hacer la apertura con una banda elástica, muy sencillo. 2, la apertura con un arco, por ejemplo, un arco sencillo, un arco de iniciación, un arco de escuela, que ellos aprendan a hacer la apertura a través de un arco. Después, el paso número 2, practicando la soltada. Esto es un ejemplo, para que lo tengan bien, es un ejemplo. El entrenamiento de la soltada y la asociación de los dedos. Esto es muy importante porque es una etapa crítica dentro de la liberación. Puede ser la sensación de mi dedo con el gatillo, la sensación del dedo gordo si es que utilizo un arco tradicional con un aro, ¿cierto? O la sensación de la liberación de mis dedos cuando libero la cuerda. La distancia de la soltada. A nivel de iniciación, yo necesito solamente con esta distancia es suficiente. No necesito llegar acá atrás. Necesito que sea una distancia adecuada, fácil, sencilla, sin complicarse. La dirección de la soltada, lo mismo. Hacia atrás, no para acá. Esas cosas yo las puedo ir corrigiendo. No para acá, no para acá, no para abajo, para atrás. La velocidad de la soltada, lo mismo. Natural. El arco compuesto pega
un golpe mucho más fuerte. Pero un modelo que se mostró el otro día con los entrenadores de tiro con arco, de arco compuesto a nivel panamericano, tienen un modelo muy interesante y que lo encontré muy bueno, que en la etapa de iniciación ellos solo utilizan arcos recurvos. Y una vez que logran una buena técnica de arco recurvo, después deciden si van a seguir con arco recurvo o con arco compuesto. Creo que a nivel de iniciación con niños muy pequeños, un arco compuesto, muchos seguramente van a compartir conmigo que es muy complicado. Son arcos pesados, son difíciles de abrir. Existe un modelo de arco que se usa en Estados Unidos, el Genesis, que es un híbrido entre arco recurvo porque se abre con los dedos, pero también tiene polea. Eso podría ser una buena opción para etapas iniciales. Pero lo importante es generar un buen modelo adecuado que no implique deformarme para poder abrir un arco. Ellos postulan utilizar un arco recurvo y después del arco recurvo, dependiendo de ciertas evaluaciones, ellos pueden escoger o si siguen en recurvo o siguen en compuesto. Creo que es una iniciativa bien buena. Ya nos queda muy poquito. Sobre las etapas del aprendizaje técnico, existe, en el apunte ustedes van a poder verlo, existen muchos autores y muchas definiciones sobre esto. Recuerden que el aprendizaje es un periodo de muchos años. Entonces, bueno, yo me quedo con Ossolin y Matiev, que ellos hablan de dos momentos del aprendizaje técnico. Uno es la etapa de enseñanza y la etapa de perfeccionamiento. Hay otros autores que ponen otras etapas. Para mí me voy a quedar con estas, ¿cierto? En la etapa donde yo voy a enseñar, como aparece en la figura, y en la etapa, una vez que han pasado distintas etapas de vida o distintas etapas como deportista, voy a llegar a esta etapa donde voy a generar la perfección o el perfeccionamiento técnico. Les voy a leer lo que puse abajo. Dice, en cualquier caso, lo que parece incuestionable es la necesidad de dividir en etapas la vida deportiva. Recuerden que el desarrollo humano está en etapas, por lo tanto, debo respetar esas etapas también. Las etapas deportivas de los sujetos, a fin de poder ajustar los procesos madurativos biológicos con el desarrollo de la habilidad técnica y otros. Por eso es muy importante respetar la etapa de madurativas biológicas de nuestros deportistas, ¿no? Y eso está muy relacionado también con el libraje que utilizan los arqueros. Perfectamente los arqueros de iniciación utilizar librajes bajos que permitan desarrollar un buen modelo técnico, un buen patrón técnico. Y cuando les diga, profesor, quiero que me suba el libraje, ustedes les dicen simplemente que no es el momento todavía para subir el libraje. Porque eso va a ocurrir. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que tienen a sus deportistas con un libraje, lo hacen muy bien técnicamente y quieren disparar con el doble de libras a la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque ven que el de allá dispara con más, el de allá más y el de allá usa más. En ese sentido, ustedes deben ser muy claros con los deportistas. No es necesario un gran libraje, digamos, para poder tener un buen resultado. Recuerden que lo que importa es que el tiro con arco es un deporte técnico. Es importante la técnica, o sea, es importante la repetición, es importante esa rutina que construye para disparar una flecha. Pero es importante respetar los procesos de maduración. Esto está desarrollado en la guía, mucho más desarrollado. Aquí solamente los voy a mencionar para que ustedes tengan el trabajo de leer su guía. Ahí está entrando alguien a la sesión. Ahí sí. Aquí solamente las vamos a nombrar para que ustedes después lo lean. En la etapa de la vida deportiva. Pueden encontrar dentro de la literatura otras, digamos. Yo escogí esta porque se acerca un poquito más a lo que tiene que ver con el tiro con arco, de acuerdo a las edades de ingreso de los chicos al deporte. No es como la gimnasia artística, tener a un niño de, no sé, 4 o 5 años en una línea de tiro o en un proceso de aprendizaje de tiro con arco más complicado, porque recuerden que esto genera un esfuerzo físico. Y muchas veces nuestros chicos no están preparados para ese esfuerzo físico que deberían tener, pero nuestro sistema de vida generalmente no lo permite. ¿Para qué hablar del modelo de educación física del colegio, que no contribuye ni colabora absolutamente en nada? Estas son las etapas. Etapa del condicionamiento general polivalente. Aquí los chicos aprenden de todo, juegan, se estimulan, ¿cierto? Entre los 8 y los 10 años.
mucho estímulo, mucho movimiento, mucho juego, muchos elementos de percepción. En la etapa B, etapa de preparación multilateral orientada a. Entre los 10 años ya podemos ir generando ciertas tareas orientadas a un deporte determinado que, dependiendo de la observación y la evaluación de ustedes, posiblemente estén enfocadas a un deporte determinado. Muchas veces uno dice, mira, tú tienes más habilidades para esta disciplina o tienes más habilidades para esta otra. Cuando el deportista tiene habilidades, en el caso del tiro con arco, es el momento donde generar tareas para esa disciplina, entre los 10 y 12 años. La etapa de iniciación específica, entre los 12 y los 16, ya somos mucho más específicos en términos del entrenamiento. Está orientada más hacia el deporte, con tareas mucho más específicas. Entre los 16 y 20 es la etapa de especialización, donde el deportista escoge este deporte y va a entrenar ese deporte. En la etapa de perfeccionamiento, entre los 20 y los 24 años, cuando este modelo ya está establecido y ha pasado por estas distintas etapas de desarrollo, ¿cierto? Y ya incluso también hay una personalización de la técnica, personalización dentro del modelo técnico, porque si dispara con la mano de acá arriba, y obviamente que la ciencia me dice que no va a tener buen resultado, tendría que repetir todos los disparos siempre igual, y su musculatura debería trabajar de cierta forma que me permita mantener el arco acá arriba. Tenía una foto donde sale una chica disparando con el pie, eso la saqué para que no moleste. Aquí tengo algunos ejemplos de la pirámide del rendimiento deportivo, ¿cierto? Desde abajo, los fundamentos del movimiento, es muy importante enseñar la movilidad, la estabilidad, la simetría, el control motor. Después el segundo escalón, las capacidades del movimiento, la fuerza, la agilidad, la potencia, la resistencia, la flexibilidad. Y en el último escalón, ya las habilidades más específicas del deporte, desde el punto de vista técnico y táctico. Acá también al ladito pongo otro gráfico, ¿cierto? De 3 fases de la iniciación entre 8 y 12 años, primer contacto con el deporte, desarrollo entre 11 y 12, y los 20 y 22, etapas más largas, supone todo el proceso de formación específica de deportista. Hay mucha literatura sobre esto, digamos, que podríamos estar hablando horas y horas. Ya estamos casi en el tiempo, para que no se queden dormidos. Quedan 2 láminas, 3 láminas. Esta lámina de acá es un poquito darles algunas orientaciones desde el punto de vista de la metodología de la enseñanza con jóvenes. En el caso del tiro con arco, enseñanza de edades tempranas, como las edades que había nombrado yo hace un rato, ¿cierto? La técnica deben ser elementales pero correctas, básicas pero correctas. Tiene que ir de lo fácil a lo complejo, debe haber una progresión. Recuerden que no todos los niños aprenden igual. Yo siempre digo, lo que para uno es fácil, para otro es difícil. Por lo tanto, no podemos pensar que todos van a aprender igual, que cada uno tiene su forma de aprendizaje distinto. Entonces, tenemos que ser respetuosos en el sentido de que efectivamente no todos aprenden igual. Ahora, desde el punto de vista físico, en edades muy tempranas, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Por lo tanto, lo que hacen los niños y las niñas puede ser perfectamente lo mismo. No voy a separar, no, es que las niñas no corren o las niñas no hacen este ejercicio, no. En esas edades no hay diferencias y pueden hacer exactamente de todo, los niños y las niñas. Crear representaciones motoras, la idea mental, ¿cierto? Es importante, por eso hablamos de lo cognitivo, la importancia del aprendizaje desde el punto de vista de la técnica, que ellos sean capaces de generar una idea mental del movimiento técnico que ustedes están enseñando. Pueden utilizar metodologías como la visualización, o pueden ver videos, etc. Hay un montón de estrategias. Intento de realizarlo prácticamente. Una vez que tengo la idea motora, la idea en mi cabeza, trato de ejecutar ese movimiento técnico que estoy enseñando. Y a través de las repeticiones, convertirlas en un hábito. Y generalmente esa es la clave de la técnica deportiva. Se repite, se repite, se repite tantas veces que se convierte en un hábito y ya no es necesario que deba pensar. Esto es como manejar un auto. Para los que manejan autos y están aquí presentes, ¿cierto? Nadie está pensando en el momento en que tiene que pisar el embrague. Aunque yo no uso embrague porque el auto es automático, y ya no me acuerdo cómo era, muchos tienen muchas tareas que son generalmente automáticas y no tienen que estar pensando. Con la técnica deportiva debe hacer eso.
y deben ser deben ser capaces de crear sesiones que les permita a los chicos repetir, pero que no se aburran. Eso es muy importante. Cuando el chico se aburre, se va a otro deporte. Cuando ya no le interesa y no tiene motivación por lo que están haciendo, porque siempre es lo mismo, se van. Recuerden que los niños, una de las metodologías importantes, ellos aprenden jugando. Es importante desde el punto de vista de la iniciación a edades tempranas, utilizar esa estrategia como para que puedan tener buenos resultados. Métodos de enseñanza, esto muy rápido. ¿De qué forma puedo enseñar? La utilización de la palabra significa de que yo le explico, le digo al deportista, mira, debes hacerlo de esta forma, y le explicas y se lo muestras. Después, garantizar lo evidente. ¿Qué significa garantizar lo evidente? Es que el chico se dé cuenta cómo lo está haciendo. ¿Qué pueden utilizar? Un espejo, una cámara de video. Ahora todos los chicos tienen un teléfono y se pueden grabar perfectamente. Entonces ellos se van a dar cuenta qué está ocurriendo con su aprendizaje técnico. Van a ser evidente lo que está pasando. Por eso dice garantizar lo evidente. Después, ayuda directa del profesor. Yo le ayudo al deportista a hacer el aprendizaje y hacer las correcciones adecuadas. En este deporte deben tener mucho cuidado con el tocar. Es importante, si ustedes quieren hacer correcciones técnicas, principalmente si trabajan con niñas, les recomiendo que utilicen un par de flechas. Pueden tocar los hombros, pero el resto del cuerpo usen un par de flechas para poder hacer las correcciones correspondientes. Es una metodología que les va a ayudar muchísimo. Métodos de realizar el ejercicio. Bueno, el método íntegro significa que ustedes le explican todo el ejercicio. Es 1, 2, 3, 4, 5. Se lo muestran completo. Y ellos tratan de hacerlo completo. Y la otra forma es desmembrado. Se lo muestran por partes. 1, y ahí aprendí. Repite todo el rato el mismo movimiento. Y una vez que hace bien ese movimiento, pasa al siguiente movimiento. Y después lo puede hacer en forma general. Fácil. Valorización, que es lo que hablamos anteriormente, de la corrección de errores. Usar espejos, usen herramientas de video. Ahí está el Coach Eyes, está el Kinovea para PC, donde ustedes pueden grabar a sus deportistas. Yo tengo mi computadora llena de grabaciones con los deportistas de Flecha Dorada con los que trabajaba. Y ayer lo estuve revisando, me estaba acordando cuando eran chiquititos. En el video que vieron hace un rato, es el video de Matías. Ahora Matías es 2 veces más alto que yo, pero ahí era chiquitito. Y es bueno ver cómo ha sido su historia durante todo este tiempo. Finalmente, lo que yo quiero recomendar, y aquí me va a ayudar Ignacia con los links, que los va a poner en el chat, que son el link de los manuales. Esta metodología yo la utilicé con la Escuela Flecha Dorada. Es una metodología que funciona muy bien, ya está hecha, no tienen que inventar la rueda nuevamente. Donde están, es la metodología de las distinciones pluma y las distinciones flechas que utiliza la World Archery. Los manuales están. El manual del debutante World Archery es el librito, el manual que usa el deportista, y el manual del entrenador World Archery nivel 1 y nivel 2 es el que van a usar ustedes. En esos manuales está toda la información que ustedes pueden necesitar. Y en el manual del debutante está todo el trabajo metodológico. Están las evaluaciones, están las evaluaciones de los requisitos que deben cumplir para ir pasando de una etapa a otra. Y el deportista, una vez que ha sido evaluado, recibe uno de estas distinciones, que son las plumas. Yo utilizaba al principio un parche que era bordado y se lo colocaban en el brazo, como aparece en la fotografía de ahí, ¿cierto? Todas ahí luciendo, los alumnos de Flecha Dorada, luciendo su parche de la etapa que habían logrado con la evaluación. Y se les entregaba al final del año un diploma que reconocía cuál había sido la última evaluación que ellos habían tenido durante el año. Ahí hay un ejemplo del diploma y un ejemplo. Después hice las distinciones como una especie de pin. La verdad no dio mucho resultado porque los pin terminaron desarmándose y obviamente eran mucho más baratos, pero quizás ustedes pueden tener alguna estrategia mucho mejor o simplemente entregar diplomas. Esta es una muy buena metodología a disposición de ustedes. Está hecho para las distintas modalidades de tiro con arco. Esto no está solamente orientada hacia el arco recurvo.
en los manuales de WordArchive nivel 1 y nivel 2 están el arco compuesto, el arco instintivo, el arco recurvo, el arco tradicional y casi todos los tipos de arco que se permiten dentro de WordArchive. Así que los invito a utilizar. Vamos a comenzar ahora si hay preguntas. Esta fue la última lámina de la presentación. Voy a colocar la lámina, si es que logro llegar a ella, la lámina final. Cristian. Ok, Cristian, ahora vamos con las muchísimas preguntas. gracias. ¿Hay preguntas? Muchísimas gracias por todo tu conocimiento y ahora justamente vamos a las preguntas. Voy a sacar la pantalla de compartir para que así nos podamos ver todos. Perfecto. Ok, Aquí tenemos preguntas. espero que no se haya quedado dormido. ¿Están todos despiertos? Dedito para arriba, por favor, si están despiertos. Súper. Cristian, tenemos preguntas. A ver, veamos. Ignacio Tobar, Nacho. presente aquí. Pregunta, ¿en qué etapa o qué hito marca el momento en que el deportista puede alejarse, entre comillas, de la técnica que se enseña y empezar a hacer ajustes personales? Eso ya en etapas más grandes, después de la etapa de la especialización, ¿cierto? Donde viene la etapa de perfeccionamiento, donde se llama, es donde el arquero empieza a buscar estos ajustes que son ideales para él. Como lo había dicho en un principio, nosotros tenemos, a mí me ha tocado personalmente pararme en una línea de tiro y ver 50 formas distintas de disparar un arco, y todas muy eficientes, pero cada una de esas técnicas es para el deportista determinado. O sea, como dispara Michele Frangeli, probablemente a él le funciona y a algunos le puede funcionar, pero quizás a mí no me funcione. Va a depender mucho de la morfología, del biotipo del deportista para determinar qué técnica le favorece. Lo que yo sí recomiendo es que en etapas de iniciación, la recomendación es mantener los elementos técnicos básicos y después generar algunos tipos de cambios, porque hay ciertos elementos, ciertas formas técnicas que me permiten o que me obligan a utilizar mucha fuerza. Y si mi deportista no tiene la fuerza suficiente para tener una postura o una técnica determinada, va a terminar deteriorando la técnica y va a terminar deteriorando el disparo y por lo tanto va a ser impreciso. Entonces, en la etapa de la especialización es donde yo puedo hacer estos ajustes en el momento adecuado también, por supuesto, no antes de una competencia. Perfecto. Gracias, Cristian. Siguiente pregunta. Felipe Fuente Alba pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a ocultar faltas técnicas indicando que es un estilo personal? ¿O es así o es una técnica adecuada para cada persona? A ver, lo vuelvo a repetir y lo he dicho muchas veces. Si el deportista dispara con la cuerda en la oreja, y ya es un deportista de nivel y dispara con la cuerda en la oreja, y todas las flechas caen en la X, yo no le voy a generar cambios. Porque si yo trato de tomar a ese arquero y adaptarlo a lo que yo creo que es la técnica adecuada, y por sacarle la cuerda de la oreja y ponérsela a la nariz, voy a hacer que pierda consistencia, no lo voy a hacer. O sea, si yo tuviera que entrenar con, no sé, como había dicho antes, con Michele Frangeli, y le diga, no, es que tu estilo de arco herético no es el que yo sé, por lo tanto ahora no quiero que dispares así, quiero dispares como yo sé, lo voy a matar. Punto uno, me va a despedir inmediatamente. Pero efectivamente ocurre eso de que disparan y dicen, no, es que yo disparo así. Sí, pero la flecha está en el 6. O sea, si tú dispararas así, siempre la flecha estaría en el centro. Entonces, generalmente los entrenadores hacen el análisis de impacto que se llama, es ver dónde cae la flecha, y dependiendo de dónde cae la flecha, yo puedo determinar o deducir ciertos errores técnicos. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, muchos arqueros disparan y hacen así, y la flecha no cae en el centro. Para mí no es una buena técnica. Si hace así y cae en el centro, 72 flechas en el 10, lo dejo así. Y me doy cuenta que esa es su
su técnica Su personal. estilo personal. Sí, Perfecto. todo está en la efectividad que tiene. A ver, no me vengas a decir que, no, es que yo disparo así, pero tienes 8, 3, 2, 1, un 10, porque por suerte, porque hay algún elemento de suerte, ok, 10, pero recuerden que lo que se evalúa aquí es el resultado. No hay el juez no está evaluando cómo disparas la flecha, el juez está evaluando dónde cae la flecha y la cantidad de puntos que haces. Si el juego aquí es perder la menor cantidad de puntos, pero si tienes una buena técnica te va a permitir ser más preciso. Eso. Perfecto. Cristian, ¿algún consejo para la preparación física de adultos mayores en tiro con arco? Pregunta aquí también Wow, Felipe Fuente Alba. Es una pregunta difícil. Me Un compromete un poco la consejo, un pregunta. consejo. Un Démosle consejo. respuesta. Un libraje adecuado, ¿cierto? Significa que hay primero una buena evaluación para el libraje que va a utilizar este arquero de tercera edad, ¿cierto? Una buena mantención o que su musculatura esté tonificada para esa actividad y que obviamente sea mucho más recreativo. Creo que un buen trabajo de banda elástica con movimientos sencillos y fáciles que eviten que se lesione, porque podría haber una lesión. Uso de banda elástica, movimientos fáciles, creo que es suficiente y un libraje muy adecuado para ellos. Perfecto. Aquí hay muchos entrenadores que saben mucho, así que... Así es. Siguiente pregunta, y nos quedan 2 más, ¿ok? Siguiente pregunta, don Jaime Vergara. Pregunta, ¿desde qué edad es ideal que los niños empiecen a desarrollar sus habilidades técnicas en tiro con arco? Yo creo que está entre los... Sí, pero es que siempre los entrenamientos tienen un elemento específico igual. O sea, obviamente que a nivel de iniciación de niños, lo principal es lo general, pero el hecho de estar disparando el arco o disparando con una banda elástica, eso es un elemento específico. Igual es específico. El problema que hemos tenido en Chile es que nuestra formación física de base es muy mala, es demasiado mala. Entonces, comparado con otros países donde hay un buen desarrollo físico de base, principalmente en trabajo de patrones motores, de trabajo con el peso corporal, ¿cierto? Pero nosotros nos damos cuenta que cuando llegan chicos a nuestras escuelas, incluso 12, 13 años, si tú evalúas flexión de brazo, no son capaces de levantar su propio peso del cuerpo. Yo creo que una buena edad, por lo menos lo que a mí me ha pasado, es entre 8, 9, 10 años, creo que es una buena edad para incorporarse dentro del deporte. Mucho cuidado con el libraje que se utiliza y con el tipo de arco que se utiliza principalmente en etapas de iniciación. Si son muy chiquitos, tener arcos más pequeños que puedan trabajar sin ningún tipo de problema ellos. Creo que esas serían unas buenas edades, 8, 9. Generalmente yo partía de los 10 años, porque a partir de los 10 años ya presentan un desarrollo muscular un poquito más adecuado, no el óptimo, porque sabemos cuál es la realidad. Pero yo creo que 8, 9, 10 años es una buena edad para partir. Perfecto. Bianca Villalobos pregunta, Bianca. ¿El deportista puede generar su propia técnica con el tiempo y en base a experiencia en el deporte? Exactamente, que fue lo que dije hace un rato. O sea, puede generar sus adaptaciones técnicas manteniéndose dentro de la estructura técnica. O sea, si la técnica me dice que yo debo estar en línea, pero decido sacar el brazo y perder la línea, obviamente que desde el punto de vista biomecánico no es óptimo. Pero a mí, como te dije, a mí me ha tocado ver 50 formas de abrir el arco distintas. Unos pendulando el arco, otros levantan mucho el codo. Había una deportista que hacía unos movimientos extraños, pero ella hacía esos movimientos extraños. Xu Xu, la francesa, Xu 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 Xu, los más antiguos deben conocerla. Ella hacía un movimiento muy extraño para abrir el arco. Y yo una vez le preguntamos al entrenador, muy discretamente por supuesto, que por qué ella hacía ese movimiento técnico.
y se debía a que ella había tenido una lesión. Entonces era imposible mantener el patrón técnico que uno idealmente lo da como lo más adecuado, ¿cierto? Para que sea más eficiente en términos energéticos y mecánicos, pero ella no puede, no podía. Por lo tanto, hay una modificación del patrón técnico porque hay ciertos elementos que el deportista simplemente no puede, que es lo que había dicho hace rato. O sea, no, la técnica se tiene que adaptar al deportista, manteniendo cercana a este modelo ideal. Por ejemplo, podemos ver los deportistas de para-karate, de para-archery, ¿quiénes más hacen adaptación a la técnica que ellos? Ahí está el mejor ejemplo, digamos. Le disparan con el pie, no tienen la articulación de la muñeca y por lo tanto usan una prótesis que tiene movimiento para sostener el arco, no tienen la extremidad de cuerda y por lo tanto deben enganchar con el hombro, o no tienes un brazo en recurvo y tienes que disparar con un disparador de boca. O sea, ¿qué mejor? Estamos hablando del campeón de tiro con arco compuesto, que discapacitado, o en situación de discapacidad, perdón, y hace más puntos que un recurvo convencional, por decirlo de alguna forma. Entonces, se puede llegar, vuelvo a repetir, si las flechas logran caer todas durante toda la competencia en el centro, es porque es una técnica que está dando resultados. Y creo que sería una buena respuesta. De 1 a 10, ¿cuánto valor le das a la preparación física dentro de la construcción de un deportista? De 1 a 10. De 1 a 10, va a depender mucho de las etapas. Va a depender mucho de las etapas del deportista, porque quizás en la etapa de especialización el deportista necesita más mantener sus capacidades físicas, ¿cierto? Y quizás hay un desarrollo psicológico mucho más fuerte. Recuerden que el trabajo psicológico debe estar siempre. El del otro día estuve en un seminario donde el preparador de físico decía que estaba primero la técnica y después estaba la preparación física. Según él, quizás si le preguntamos al psicólogo, habría dicho, primero está la técnica y después está el psicológico. Y si le preguntamos al nutricionista, habría dicho, primero la técnica y después el nutricionista y después todo el resto. Va a depender mucho. Yo creo que el tiro con arco es un deporte muy psicológico, es extremadamente psicológico. Yo puedo tener una muy buena técnica, pero puedo tener deficiencias en lo físico y eso me va a generar problemas. Puedo tener muy buena técnica, puedo tener un muy buen estado físico, pero si mi mente no está en concordancia con mi trabajo, voy a tener problemas. Tú me pedías notas del 1 al 10. 10. Del 1 al 10. ¿Cuán importante es la preparación física? Yo le voy a poner un 7. Es 7. importante, es muy importante. Y las otras deben estar más o menos ahí. 7, 10, 9, no, ninguna debería tener un 1, ni un 4. Digamos, pero todas son muy importantes, porque todas de una u otra forma convergen. Ahora, es importante que a nivel de iniciación los chicos deben tener un buen desarrollo físico en términos generales, porque la capacidad física me permite soportar el trabajo técnico. O sea, si yo no tengo las fuerzas suficientes para mantener el arco abierto, o el otro día, hace un tiempo me tocó abrir un arco compuesto. ¿No saben ustedes lo difícil que es abrir un arco compuesto? Es muy difícil. Incluso debes ser técnico para abrir el arco compuesto. Pero si tú no tienes la técnica y la fuerza para hacerlo, es difícil poder tener buenos resultados, es difícil ser consistente. Por lo tanto, es importante una buena preparación física que me permita no lesionarme, por supuesto, ¿cierto? Si mi cuerpo está preparado para soportar una carga de entrenamiento adecuado, me voy a lesionar menos. Es inevitable, no significa que no te vayas a lesionar y que va a ser imposible. Puede ser menos, digamos, menos que alguien que no esté entrenado. Pero los planes de entrenamiento, que los vamos a ver en la estrategia, ahí vamos a responder más a estas preguntas. Dejemos los invitados al tiro, Cristian. Dejemos los invitados. Dejemos los invitados de inmediato. Los dejamos invitados para la próxima semana, la continuación de las charlas de Cristian. Esta es la primera de 3. La próxima es fundamentos tácticos básicos en el tiro con arco. Y, por supuesto, lo dejamos invitados para mañana a la sesión de nuestro psicólogo Fernando Azócar,
a las 19:30. Estén atentos a las redes sociales también, Facebook, Instagram, en donde se va a subir información de nuestro ciclo de charlas y capacitaciones. Cristian, muchas ¿Alguna gracias. pregunta? ¿Alguien que quiera desconectar su micrófono y hacer una pregunta? La última, porque ya para que puedan ir a descansar. Hola, Cristian. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Oye, saludos Bien. a todos. Yo llegué un poquito atrasado a la presentación. Hola, No me había hola. llegado, no me había llegado, preocupes. pero escuchándote me parece súper acertada todas las observaciones que tú hiciste. Pero fíjate que hay una parte que me gustaría, no sé, que se considerara, que es importante el objetivo que las personas tengan, porque hay personas que tienen el objetivo que sea una cosa para poder trabajar y divertirse durante un fin de semana, y en los fines de semana ir a disparar, sin preocuparse mucho de la técnica muchas veces, sin tener un objetivo futuro. Y eso cambia la relación que uno pueda tener, cómo voy a desarrollar yo ese arquero. Una cosa es desarrollarlo en el sentido de entretención, que aprenda a disparar, tal vez no con la mejor técnica, ni mucho menos, y la otra es la persona que sí quiere disparar y quiere proyectarse un poco más futuro, y ahí entra la metodología un poco más específica, tal como tú lo comentabas, en la cual lo tengo que preparar físicamente, porque él posteriormente tengo que subir el libraje, técnicamente igual, qué sé yo. Y conjunto con eso, por supuesto, la parte psicológica. Eso era la parte objetivo que hay que tenerlo como claro, que uno tiene que tener claro cuál es el objetivo de este chico. Si es seguir, le apasiona, Exactamente. ya, eso es súper importante. Eso era. Eso sí, tienes toda la razón, Guille, tienes toda la razón, pero para no adelantarnos, que es el tema de lo que tú acabas de decir, lo que vamos a hablar en estrategia. Y en estrategia vamos a hablar de lo que tiene que estar relacionado con la planificación. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de los objetivos. Si efectivamente, como dice Guille, si yo voy a dedicarme al arco recreativo, si voy a irme a la alta competencia. Pero recuerden que en términos de iniciación los chicos todavía no saben lo que quieren, y la idea es introducirlos, convencerlos, entusiasmarlos para que puedan llegar a las distintas etapas que ellos quieran realizar como proyecto de vida dentro del deporte. Así que eso, gracias por haber estado esta noche. Lo dejamos, como ya dijo Ignacia, invitados para mañana, que es la charla con Fernando. La próxima semana vamos a hablar sobre táctica en el tiro con arco. Para que no entiendan la diferencia entre estrategia y táctica. A veces se suele mezclar y no entender un poco los conceptos. Y de la forma en que ustedes quizás en el futuro puedan darle aplicación. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Gracias. Sé que estar sentado y estar escuchando a un loro todo el rato es complicado, pero les agradezco de todo corazón haber estado acá. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buen Muchas descanso. gracias. Hasta Pueden luego. abrir sus Gracias, Cristian. micrófonos y Está despedirse. linda tu gatita, está linda tu Gracias. gatita, Cristian. Chao, chao. Gusto verlo a todos. Gracias. Estuvo dando, Igualmente. Buenas noches. estuvo dando Chao, vueltas todo el buenas rato. noches. Buenas Salud. noches a todos. Pueden Chao, desconectar, chao. chicos. Muchas gracias. Nos quedamos los Stretch Talks. Gracias. Gracias Muy buen a ustedes trabajo, por su Gracias, respeto Mari y Carmen. disposición. Chao, Gustavo. Juan Chao, Enrique Carmen. Pfister. Chao, chao. Bianca. Carlos, Jaime. César Otárola. No, Chao. César se queda. Vicky. Goran Martínez. Pablo Muñoz. Jorge Sepúlveda. No sé el Jorge. César otra vez. Carol Guicharro. Carlos Mesa. Los invitamos a desconectarse, chicos. Felicitaciones, Cristian. Muy buena Muchas charla. gracias. Muy Tomo buena arigato. charla, de verdad. Muy Muy buena. amable. ¿Y quién es Ramón Medina? Ahí se fue. César, Junior, Jorge, Camila, Nacho, ahí quedó Nacho, Junior, Jorge, Ramón, gracias. Y ahí quedamos. Ahí Ahí sí. Súper. ¡Ay!